Bueno, ahora vamos a comenzar con lo que es la evaluación radiológica de la región ósea del tórax, ¿sí? ¿Qué tenemos que comprender por la región ósea? Tenemos que comprender que va a incluir lo que es la parrilla costal, ¿sí? La parrilla costal de la cara anterior y la cara posterior, la parrilla costal en la región oblicua, ¿sí? También tenemos que considerar el esternón, ¿sí? Como un hueso que participa dentro de lo que es el área ósea del tórax, y tenemos que evaluar también la articulación esternoclavicular, ¿sí? Tenemos, bueno, voy a volver a hacer el recordatorio, creo que ya lo hice, pero bueno, vieron que me olvido de las cosas. Recordar que, bueno, todo lo que signifique tórax óseo, la finalidad que tiene va a ser proteger las estructuras vitales del tórax, ¿sí? Y también va a servir, digamos, como cámara expansible, porque se va a expandir y se va a contraer según la respiración que el individuo haga. El esternón va a representar lo que es una cara anterior del tórax, ¿sí? Junto con sus arcos costales. Las vértebras van a estar en lo que va a ser la región posterior del tórax, junto con los arcos costales posteriores. Y bueno, los arcos costales van a ser 12 pares de costillas, ¿sí? Que se van a conectar entre sí por medio del esternón hacia anterior y por medio de las vértebras, de las apófisis posteriores transversas de las vértebras hacia posterior, ¿sí? Hay que recordar que, bueno, que el esternón, por ejemplo, va a ser un hueso plano, ¿sí? Que va a estar dividido el esternón en lo que sería la región del manubrio, ¿sí? El cuerpo vertebral y el apéndice sifoide, es como que va a estar dividido en tres. Ese manubrio esternal, ¿sí? Que sería el principio del cuerpo, digamos, esternal, va a estar más o menos, el manubrio esternal se va a encontrar más o menos a la altura de la dorsal 2 y la dorsal 3. Es importante empezar a tener en cuenta esos parámetros, ¿sí? Entonces, manubrio esternal se encuentra a nivel de la dorsal 2 y la dorsal 3. El cuerpo del esternón se va a encontrar a nivel de lo que es la dorsal 4 y la dorsal 5. Y el apéndice sifoides, que es el extremo distal del esternón, se va a encontrar a nivel de la dorsal más o menos 9 y de la dorsal 10, ¿sí? ¿Qué articulaciones vamos a encontrar dentro de lo que es la caja torácica? Las articulaciones que vamos a encontrar van a ser las articulaciones esternoclaviculares, ¿sí? Derecha e izquierda, que la finalidad que tiene es unir la cintura escapular con la región torácica, y también las articulaciones externoclaviculares, ¿sí? Esternocostales, perdón, me perdí, las esternocostales también. Bueno, la parrilla costal, o sea, los arcos costales, van a tener sus proyecciones para ser evaluadas, el esternón también va a tener sus proyecciones para ser evaluadas, ¿sí? Y las articulaciones también. Bueno, ¿cómo tengo que yo estructurar la parrilla costal en mi cabeza, ¿sí? Van a haber parrillas costales, que dijimos que iban a estar formadas por 12 arcos, ¿sí? Va a haber una parrilla costal derecha y una parrilla costal izquierda, ¿sí? Correspondiente a cada hemitórax. Esa parrilla costal, aparte de dividirlas en derechas y en izquierda, tenemos que dividirlas en supradiafragmáticas, aquellos arcos costales que se encuentren por encima del diafragma torácico, y subdiafragmáticas, aquellos arcos costales que se encuentren por debajo del diafragma. ¿Por qué? Porque yo no puedo radiológicamente radiografiar ambos grupos de costillas en una sola incidencia, porque las dos ocupan distintas regiones del cuerpo. Entonces voy a necesitar distintos artilugios y distintos valores técnicos para poder evaluarlas, ¿sí? Dentro de esos artilugios y dentro de esos ítems, yo tengo que entender que, bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de las proyecciones de costillas supradiafragmáticas. Antes que todo esto, ¿qué proyecciones voy a tener para evaluar los arcos costales? Voy a tener frentes antero-posteriores, si quiero evaluar el arco costal anterior, frente póstero-anterior, si es una lesión que ocurrió en la parte posterior del tórax, oblicua de parrilla costal, ¿sí?
Voy a tener, entonces, voy a tener AP, PA y oblicua de cada lateral. Entonces voy a tener AP de arco costal derecho, AP de arco costal izquierdo. PA posterior anterior de arco costal derecho, PA posterior anterior de arco costal izquierdo. Oblicua anterior derecha, oblicua anterior izquierda. Oblicua posterior izquierda, oblicua posterior derecha, oblicua posterior izquierda, ¿sí? Esas van a ser las proyecciones que vamos a tener. Vamos a tener dos frentes, digamos, y dos oblicuas, anteriores u posteriores, de cada hemitórax, de cada región. Bueno, entonces, ¿qué tengo que ver yo para evaluar bien? Dijimos que íbamos a dividir las costillas, la parrilla costal, aparte de derecha e izquierda, en supradiafragmáticas e infradiafragmáticas. De las proyecciones anteroposteriores, ¿sí? AP o postero anterior, cualquiera sea la situación. Si el paciente tiene un traumatismo en la cara anterior, lo que voy a hacer es hacer una proyección postero anterior porque el paciente tiene que acercar la región del traumatismo al receptor de imagen, ¿sí? Si la lesión es posterior, el traumatismo fue en la región costal posterior, voy a hacer una incidencia anteroposterior, o sea, el paciente va a estar en decúbito dorsal. ¿Qué criterios de evaluación voy a tener? Los criterios de evaluación que voy a tener es que tengo que ver los primeros 10 pares de costillas, ¿sí? Y que las costillas tienen que estar visualizadas con claridad a través de lo que es el campo pulmonar, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Para evaluar las costillas supradiafragmáticas, o sea, estas las que van por encima del diafragma, ¿sí? Yo voy a realizar la proyección siempre de pie. ¿Por qué la voy a realizar de pie? Porque la gravedad me va a ayudar a mí a descender el diafragma, ¿sí? Si el paciente está parado, el diafragma se va más abajo, entonces me quedan los arcos costales despejados, ¿sí? Y también estar parado me va a permitir a mí tener una respiración más profunda y cuando el paciente respira, o sea, inspira más profundo, el diafragma desciende aún más, ¿sí? Entonces, más liberado me queda el campo. Lo que tengo que tener en cuenta cuando evalúo las costillas, los arcos costales supradiafragmáticos, es que voy a utilizar una técnica de KB, o sea, de kilovoltio baja. ¿Por qué? Porque yo voy a aprovechar y voy a utilizar el parénquima pulmonar, o sea, el pulmón, como ventana ósea. Como el paciente va a respirar muy profundo y va a llenar el pulmón de aire, yo voy a tener buen contraste porque va a ser negro, ¿sí? Y los arcos costales son blancos porque son de densidad cálcica. Entonces la ventana radiológica que voy a utilizar es el pulmón, ¿sí? Entonces tengo que utilizar un KB no muy fuerte para no penetrar demasiado los arcos costales. ¿Qué pasa cuando voy a realizar una proyección? Para evaluar las costillas inferiores, o sea, las infradiafragmáticas, las que se encuentran por debajo del diafragma, ¿sí? Serían las flotantes. ¿Qué criterios de evaluación voy a tener? Voy a tener que evaluar, o sea, va a tener que ver lo que es la región torácica inferior, ¿sí? Y la región abdominal superior, ¿sí? Y el diafragma se va a ver proyectado por encima de las costillas. O sea, en las costillas infradiafragmáticas, en las que se encuentran por debajo del diafragma o la flotante, yo lo que tengo que ver, tratar de visualizar es desde la octava hasta la 12ª costilla, ¿sí? Esta proyección para evaluar las costillas infradiafragmáticas se va a realizar en paciente acostado, ¿sí? Tanto en decúbito dorsal o en decúbito ventral, depende si voy a evaluar el arco anterior o el arco posterior, o voy a evaluar la región oblicua de las costillas, pero cuando son infradiafragmáticas tiene que estar el paciente acostado. ¿Por qué? Porque cuando el paciente se acuesta, el diafragma se eleva, entonces yo toda esta región la tengo liberada, digamos, del diafragma y puedo evaluar bien
lo que son los arcos costales, ¿sí? Y también lo que pasa es que acostándose el paciente, el abdomen se reduce, ¿sí? Es menos grueso porque se aplana, es como que cae la panza. En cambio, cuando el paciente está parado, la barriga sale para afuera. Yo justo necesito trabajar con el abdomen superior, ¿sí? Y otro detalle que hay que tener es que esta RX no se va a realizar en inspiración profunda, se va a realizar en expiración. ¿Por qué voy a pedir al paciente que expire y cuando termine de largar el aire, yo ahí le hago la placa? Porque voy a necesitar que eleve el diafragma, ¿sí? Cuando el paciente expira, cuando larga todo el aire, el diafragma sube, entonces me deja libre la zona. Entonces, más la expiración, más que el paciente esté acostado, hace que el diafragma esté elevado, ¿sí? Acá lo que tengo que tener en cuenta es que voy a utilizar un KB intermedio, o sea, un kilovoltio más elevado que cuando evalúo las supradiafragmáticas porque ya estoy trabajando en el abdomen superior y el abdomen superior es una zona que es una región complicada con respecto a los contrastes porque hay muchos contrastes parecidos, ¿sí? Ya no tengo ventana radiológica ahí abajo. Entonces necesito un valor eléctrico más grande. Bueno, en esta imagen lo que tenemos es una RX de parrilla costal infradiafragmática, ¿sí? Vemos a lo que es abdomen superior y tórax inferior. ¿Cómo vamos a realizar esta proyección? Esta proyección dijimos que para evaluar las costillas supra-infradiafragmáticas tenemos proyecciones de frente en AP o en posterior anterior. Voy a trabajar con la AP. En AP el paciente va a estar en decúbito dorsal, se va a acostar en la camilla, le vamos a pedir que se quite toda la ropa, ¿sí? No solo de la cintura hacia arriba, sino también todo lo que es la región de la pelvis, porque vamos a trabajar con abdomen superior, ¿sí? Vamos a centrar la línea media de la mesa en el hemidiafragma a estudiar, ¿sí? Si es derecho o es izquierdo, como en este caso, centramos. El plano medio de la mesa tiene que estar centrado con el plano medio del hemidiafragma derecho. Una vez que está centrado y el paciente está acostado en decúbito dorsal, lo que vamos a hacer es agarrar un chasis 30×40, es una práctica que siempre se realiza con Buki porque se necesita buena definición, a 1 metro de distancia, y vamos a colocar el borde superior, el borde inferior del chasis, digo, a la altura de la cresta y de ahí hacia arriba. Entonces yo sé que agarro todos los arcos costales flotantes y una porción de lo que es el tórax distal. ¿Sí? Entonces dijimos 30×40, vertical, ventana a la derecha del paciente, el borde inferior del chasis lo colocamos desde la cresta ilíaca para arriba. ¿Sí? Al paciente le dijimos, este paciente, como tenemos que evaluar lo que son los arcos costales infradiafragmáticos, le vamos a pedir que respire hondo, muy hondo, y que largue todo el aire por boca, y ahí hace la apnea respiratoria. Cuando largó todo el aire, hace la apnea respiratoria. Y nosotros ahí lo que hacemos es hacer el disparo de rayos X, ¿sí? Recuerdo, ¿por qué lo hago en expiración? ¿Y por qué lo hago en decúbito? Porque lo que necesito es que el diafragma se eleve, ¿sí? Quede acá arriba, no quede acá abajo. Entonces me despeja toda esta zona que son los arcos costales que necesito evaluar, ¿sí? Dijimos que la técnica tiene que ser un KB intermedio, no va a ser el KB que vamos a utilizar en la supradiafragmática, sino un poco más intenso para poder visualizar los arcos costales dentro de lo que es el contraste de la región del abdomen, ¿sí? El rayo central va a ser perpendicular y más o menos va a estar a la mitad de la región de estudio, ¿sí? O qué sé yo, del apéndice cifoide, supónganse el apéndice cifoide está a esta altura, del apéndice cifoide estará 4 centímetros más hacia abajo y hacia el lateral externo. Si no, la incidencia del rayo es en el medio de la región de estudio, pero es perpendicular. Entonces volvemos a repasar, chasis 30×40 vertical,
Ventana a la derecha del paciente, distancia foco-placa de 1 metro, colimo, ¿sí? Acá, por ejemplo, en esta RX, la crítica que tengo para hacer es que la colimación podría estar acá, no tendría por qué visualizarse esta hemivértebra y este hemitórax, ¿sí? Colimo y centro, ¿sí? La práctica se hacía en expiración y apnea respiratoria y el paciente tenía que estar en decúbito, el rayo central iba a ser perpendicular en la mitad de la zona a trabajar. Esta posición puede ser en anteroposterior o posterior-anterior. Yo la describía en anteroposterior. Si fuera en posterior-anterior, lo que hacemos todo lo inversa, paciente en decúbito ventral y apoya la región anterior, que es el lado donde se golpeó. Cuando ustedes realicen esta RX es importante que le pregunten al paciente dónde se golpeó y que se toque el paciente, ¿sí? Entonces ustedes van a tener planos de referencia y van a decir, ¿por qué? Porque acá van a tener la tetilla en el caso del hombre. Entonces ustedes van a decir, el paciente sufrió un traumatismo costal de la tetilla hacia abajo, hacia el costado, etc. Es importante. Y si es anterior, voy a hacer un frente. Ahora, como par radiológico en lo que es el arco costal, el frente y el perfil básicamente no sirve porque el perfil es toda una superposición de los arcos costales. Entonces nos conviene hacer la proyección oblicua. La proyección oblicua, recuerden que puede ser oblicua anterior u oblicua posterior. Depende si el traumatismo fue en la cara anterior o en la cara posterior del tórax. Si yo voy a realizar, hice una parrilla costal infradiafragmática, o sea, para ver las costillas flotantes, las de abajo, y la hice en anteroposterior porque el traumatismo fue posterior, lo que voy a hacer ahora va a ser una oblicua posterior, ¿sí? Entonces el paciente va a apoyar la cara posterior de la región torácica y lo vamos a rotar 45 grados, ¿sí? Hacia el lado a radiografiar. ¿Y qué es lo que voy a obtener? Lo que tiene la proyección oblicua de parrilla costal bien hecha, o sea, cuando quiero decir bien hecha, es que esté bien angulado el plano medio sagital, ni que se queden cortos, ni que se pasen de largo, es que te permite ver todos los arcos costales desenrollados, o sea, a lo largo. Que por ahí acá vos no lo podés ver a lo largo, ¿sí? Ves nada más que la cara anterior. En cambio, en la oblicua es como que ves todo el arco costal en longitud. Entonces, si vos tenés un traumatismo o una fractura en el extremo distal de las costillas, en un frente te cuesta verlo. Sin embargo, cuando lo oblicuas, te queda a esta altura y podés desenrollar el extremo distal de los arcos costales y podés visualizarlo, ¿sí? Bueno, entonces dijimos que con respecto a la oblicua también va a haber una oblicua anterior y una oblicua posterior, que como estamos evaluando la región las arcos costales que se encuentran por debajo del diafragma, lo que vamos a hacer es hacerlo al paciente acostado desde la posición de frente, ¿sí? Como hicimos acá. Lo que hacemos después de que esté en el frente, rotamos el plano medio sagital hacia el lado a radiografiar, ¿sí? Entonces, al rotar, nos quedan los arcos costales desenrollados y el rayo central también va a ser perpendicular, ¿sí? También va a ser, no sé, desde el apéndice sifoides hacia abajo o en el medio de la zona a radiografiar, ¿sí? Y recuerdo, para evaluar costillas infradiafragmáticas, paciente en expiración y apnea respiratoria, me va a permitir evaluar desde la 12ª costilla más o menos hasta la 8ª, ¿sí? 12, 11, 10, 9, 8 y 7. ¿Estamos? Oblicua nos permite poder visualizar todo el arco costal desenrollado y frente solo nos muestra la cara anterior o posterior dependiendo del frente que hagamos, ¿sí? Bueno, entonces dijimos, vuelvo a retirar, subdiafragmáticas por debajo del diafragma, paciente en decúbito dorsal, expiración y apnea respiratoria, ¿sí? Bueno, acá lo que tenemos es, para evaluar lo que sería la región supradiafragmática, o sea, los arcos costales que se encuentran por encima del diafragma, una RX de frente, ¿sí? Y una RX oblicua. Bueno, ¿qué criterio va a tener de discriminar de lo otro? Que en esta proyección sea antero-posterior, o sea, un frente antero-posterior o postero-anterior o una oblicua anterior o una oblicua posterior para evaluar los arcos costales supradiafragmáticos. El paciente tiene que estar en bipedestación y tiene que realizar una inspiración, ¿sí?
y después apnea respiratoria y ahí disparamos. ¿Por qué el paciente tiene que estar en bipedestación? Porque al estar en bipedestación por la fuerza de gravedad hace que el diafragma baje, entonces me permite evaluar los arcos costales que están próximos al diafragma. ¿Por qué tiene que realizar una inspiración? Porque la inspiración forzada hace que el diafragma también baje y me deje la zona despejada, ¿sí? Otra cosa que quería mencionar que me olvidé es la rotación de los hombros. Si yo trabajo en anteroposterior, ¿sí? O sea, el paciente está en decúbito dorsal, trato de que los hombros los rote hacia adelante, como hago con el tórax posterior anterior para sacar la escápula de los campos pulmonares, ¿sí? Si el paciente está en posterior anterior, como se hace una placa de tórax, también rota los hombros hacia adelante, entonces me saco la escápula de los campos pulmonares. No olvidarnos de eso, ¿sí? Que me había olvidado mencionarles. Bueno, entonces dijimos, también es una práctica que se hace con Buki, a una distancia de 1 metro. Vamos a utilizar también un chasis 30 por 40 vertical, la ventana a la derecha del paciente. El borde superior del chasis va a estar 2 traveses de dedo por encima del hombro hacia abajo. Entonces, de esa forma yo sé que abarco toda la región costal supradiafragmática. La incidencia del rayo va a ser a la mitad de la zona radiografiar. En este caso, como pueden visualizar, por ejemplo, les queda bien la altura de la tetilla, ¿sí? O sea, del apéndice sifoides, que está a esta altura, que más o menos a la altura de la dorsal 7, 2 centímetros hacia externo, o 3 centímetros hacia externo, o sea, en el medio de la región que ustedes están trabajando. ¿Qué vamos a evaluar en la supra? Vamos a evaluar desde el arco costal 1 hasta el arco costal 10º o 11º, ¿sí? Más o menos. Me estoy olvidando decirles. Bueno, nada, y en esta proyección contralateral que tienen, acá tienen lo que es una oblicua anterior, ¿sí? Izquierda, el paciente está apoyando el hemidiafragma izquierdo, ¿sí? En el Potterbuki, porque está en bipedestación, porque estamos evaluando la supradiafragmática, y lo que hace es elevar el lado contralateral, ¿sí? Para poder desarrollar bien los arcos costales. Entonces, bueno, y esto es lo mismo, hacemos oblicuo anterior o oblicuo posterior dependiendo del lado que se haya golpeado, si es en la cara anterior o la cara posterior. Pero bueno, básicamente las oblicuas se realizan rotando el plano 45 grados con respecto al plano medio sagital, 45 grados hacia el lado a radiografiar, ¿sí? Lo que tengo que tener en cuenta acá del frente con respecto a la oblicua es que voy a subirle un poco más el cabé, porque no es lo mismo atravesar el tórax en anteroposterior que atravesarlo a 45 grados, se me suman un poco más de densidades, ¿sí? Y me tengo que acordar que cuando evalúo los arcos costales supradiafragmáticos, el cabé va a ser un poco más bajo que con respecto al cabé que utilizamos cuando evaluamos las infradiafragmáticas, porque vamos a utilizar la ventana radiológica como pulmón y vamos a utilizar esta cuestión de que el paciente va a inspirar, ¿sí? Entonces, bueno, supradiafragmáticas, dijimos paciente en bipedestación, ya dijimos por qué, porque necesitamos bajar el diafragma, paciente en inspiración y después apnea respiratoria, ¿por qué? Porque necesito bajar el diafragma. Voy a ver desde la primera hasta la 10ª o 11ª costilla. El rayo va a ser perpendicular y voy a elegir si hago anterior o posterior el frente, dependiendo de la región del traumatismo, y lo mismo pasa con la oblicua. La oblicua es 45 grados, se rota 45 grados del plano medio sagital hacia el lado a radiografiar. Puede ser una oblicua anterior o posterior, derecha o izquierda, dependiendo la zona a radiografiar. Le subo un poco más el valor eléctrico que al frente porque son 45 grados para atravesar con el rayo, ¿sí? Inspiración máxima y apnea respiratoria. Utilizo el pulmón como ventana radiológica y la inspiración del paciente. Bueno, acá lo que tienen es una proyección oblicua posterior anterior, ¿sí? De arco costal que paga. Entonces lo que pueden visualizar son los arcos costales, dijimos todos desenrollados, ¿sí? Todos a lo largo. ¿Tá? Se ven así. Y bueno, como es supradiafragmática, utilizamos la ventana pulmonar
usamos el pulmón, digamos, como ventana radiológica para poder visualizar. Porque, bueno, es difícil, como verán, porque en esta lo que se suman es la ventana, el pulmón, digamos, y lo que es la silueta del mediastino, ¿no? Que nos da bastante densidad, digamos. En esta tenemos otra oblicua también, que es también para evaluar las supradiafragmáticas, ¿sí? Izquierda, ven el campo pulmonar, la silueta cardíaca, esta está un poco más rotada y pueden visualizar lo que son los arcos costales desenrollados, ¿sí? Ahí. Bueno, para realizar la evaluación del esternón vamos a tener dos proyecciones. Una es una proyección oblicua, porque el esternón, como en modo normal, digamos, el esternón se encuentra superpuesto por la mitad de la columna dorsal, lo que tenemos que hacer es despejarlo, ¿sí? Sacarlo del plano medio sagital para poder evaluar su cuerpo completo. Entonces vamos a tener dos proyecciones, una oblicua y un perfil estricto. En la oblicua, para realizar la proyección de esternón, voy a realizar una oblicua anterior derecha. O sea, ¿qué quiere decir? Que voy a apoyar la cara anterior derecha, oblicua, ¿sí? De la región torácica. O sea, lo voy a hacer en bipedestación, también lo puedo hacer, si quieren, en decúbito ventral, ¿sí? En mesa, pero bueno, me voy a referir a la bipedestación porque es más fácil para trabajar. Voy a agarrar al paciente, lo voy a centrar como un tórax póstero anterior y una vez que está puesto con el plano medio sagital que coincide con el plano medio del Potterbuki, voy a hacer que el paciente eleve el brazo derecho, ¿sí? Lo coloca por arriba, o sea, tocándose con la palma de la mano la cabeza, y el brazo izquierdo se lo pone a la altura de la cintura, ¿sí? Como brazo en jarra, y lo que voy a hacer es rotar el plano medio sagital de 15 a 20 grados, ¿sí? Elevando el lado contrario a radiografiar, o sea, voy a elevar el lado izquierdo y me va a quedar apoyado bien lo que es el lado derecho, entonces voy a tener una oblicua anterior derecha de tórax. Cuando yo roto 15 o 20 grados, lo que hago es sacar el cuerpo del esternón de la columna, ¿sí? Lo saco hacia afuera, como lo pueden visualizar acá. Esto se va a realizar en bipedestación con buki a 1 metro de distancia, con un chasis 24 por 30 vertical, ventana a la derecha del paciente, ¿sí? ¿Cómo voy a situar el chasis? El chasis lo voy a situar desde el manubrio esternal hacia abajo o desde el borde del hombro, no 2 veces por encima del borde, desde el borde del hombro hacia abajo. El borde superior del chasis tendría que ir a la altura del borde del hombro hacia abajo, vertical. Y de esa forma me va a quedar el esternón en el medio del chasis 24 por 30. Se va a realizar a 1 metro de distancia y tengo dos técnicas para poder utilizar. Una es que el paciente realice una inspiración forzada y una apnea respiratoria, o sea, corta la respiración, o que tenga una respiración superficial, o sea, que respire suave. ¿Por qué? Esta técnica de respiración superficial se denomina autotomografía. ¿Qué es lo que hace? Hace que por los movimientos de respiración se borre lo que es la cara anterior y la cara posterior, o sea, el plano anterior y el plano posterior de, de donde se encuentra el manubrio esternal. Entonces, las costillas se mueven, ¿sí? Respirando suave, ojo, sería el caso de esta es con respiración superficial. Se mueven y al moverse es como que se desfiguran, o sea, como que desaparecen un poco. Entonces, podés visualizar, o sea, se borra lo que es el plano anterior y el plano posterior. Así se hacían las tomografías antes, la tomografía lineal, ya les voy a contar alguna vez. Uno evaluaba el riñón y el paciente mediante respiración borraba todas las estructuras que hay en el plano anterior y en el plano posterior del riñón. Entonces, si el paciente puede respirar suavecito, mientras el paciente respira, ustedes le hacen el disparo. Entonces, estarían pudiendo visualizar
todo el cuerpo del esternón, ¿sí? Desde el manubrio hasta el apéndice sifoides, porque los arcos costales se autoborran. Si el paciente no puede, porque es un paciente que no es muy predispuesto, o sea, muy lúcido, lo que le pedimos al paciente es que respire hondo y guarde el aire. Entonces, al respirar hondo y guardar el aire, utilizamos como ventana radiológica el pulmón, pero bueno, tenemos los arcos costales. Como verán, el esternón frente se ve mucho mejor si utilizamos una técnica de respiración superficial o de autotomografía, ¿sí? ¿Qué técnica voy a utilizar? Y también voy a utilizar un KB equilibrado. Creo que nunca les di técnica de parrilla costal, ¿no? Y qué sé yo, por ejemplo, porque siempre va a depender del paciente, ¿no? 60 kilovoltios, 300 de foco y 0,06 de tiempo, ¿sí? Eso en un frente, si es un paciente delgado. Si es mucho más raquítico, más delgado y no, menos técnica, porque recuerden que va a respirar hondo y me va a ofrecer el contraste. Y bueno, y tiene que estar colimado, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, el frente de esternón, para poder visualizar el esternón de frente, voy a realizar una oblicua anterior derecha, ¿sí? El rayo central, ¿a dónde va a ir? Y va a ir a la mitad del esternón, o sea, entre el manubrio esternal y el apéndice sifoide, ¿sí? Y las dos técnicas que teníamos eran una de respiración superficial, ¿sí? Autotomografía, o una inspiración con apnea respiratoria. Y esta oblicua no va a ser a 45 grados, recuerden que va a ser una oblicua de 15 a 20 grados, ¿sí? Es una rotación leve para poder sacar el cuerpo del esternón de lo que es la columna dorsal. Bueno, dijimos que la otra proyección que teníamos para poder evaluar lo que es el esternón es el perfil. Bueno, ¿cuál va a ser el criterio de evaluación que vamos a tener? Vamos a lograr despejar el esternón con respecto a las costillas, ¿sí? Puede ver el manubrio esternal no superpuesto a lo que es la región de los hombros, ¿sí? Vamos a visualizar el esternón ampliado porque obviamente hay una distancia de objeto receptor importante. Para que esto no suceda, vamos a poner un ítem para que esta amplificación no se dé y esta distorsión de imagen. Vamos a aumentar la distancia foco-película nosotros. Y en el caso de las mujeres que tienen mamas grandes y por ahí medias voluminosas o medias caídas, ¿sí? Tenemos que tratar que ese tejido graso no interfiera y en lo que es la imagen del apéndice sifoides. ¿Cómo vamos a realizar esta proyección? El paciente va a estar en bipedestación. Le voy a pedir que se tome sus manos por detrás, ¿sí? De la cintura y que tire los hombros hacia atrás, o sea, que haga como un pecho de paloma, ¿sí? Que saque el pecho bien hacia adelante. Le vamos a pedir que eleve el mentón y vamos a centrar. El plano medio del chasis, el plano medio del buki, digo, va a estar centrado en lo que es en el borde anterior del tórax, ¿sí? Pueden ver la línea acá, cómo se ve. Entonces va a estar centrado en lo que es en el plano medio lateral del cuerpo del esternón. Como nos queda una distancia objeto-película importante acá, para compensar esta amplificación, lo que vamos a hacer es, en vez de trabajar a 1 metro de distancia foco-película, lo que vamos a hacer es trabajar a 1,50 m o 1,80 m. Entonces ahí equiparamos el tamaño, ¿sí? Entonces dijimos, le pedimos al paciente que descienda los hombros y los tire bien hacia atrás, de manera tal que nos quede el pecho bien hacia adelante. El rayo central va a ser perpendicular en la mitad de lo que es el cuerpo del esternón, ¿sí? Entre el manubrio esternal, recuerden que el manubrio esternal está a la altura acá de la cabeza de las clavículas, un poquito más abajo, porque el manubrio hace esta depresión así y tiene las carillas articulares que articulan con las clavículas, el cuerpo y el apéndice sifoides. En la mitad del cuerpo vertebral, o sea, entre lo que sería el manubrio y el apéndice sifoides,
Va a ser un rayo perpendicular y la práctica se va a realizar en inspiración forzada. O sea, el paciente respira hondo, muy hondo y guarda el aire y ustedes ahí hacen el disparo. ¿Qué técnica voy a utilizar? Y por ahí puedo probar utilizar la misma técnica que un frente de tórax con 60, porque primero piensen, no utilizan como ventana radiológica el tórax y están descentrados. ¿Sí? El aire acá va a chupar mucha radiación, ¿sí? Entonces les va a permitir visualizar lo que es el tórax y lo que es el esternón y las partes blandas, ¿sí? Con un chasis 24×30, entonces dijimos desde la altura de los hombros, del borde superior de los hombros hacia abajo, ventana a la derecha al paciente, nos va a quedar bien centrado. Bueno, ahora vamos a hablar de la articulación, o sea, cómo radiografiar la articulación externoclavicular. Vamos a tener una articulación externoclavicular derecha y una articulación externa clavicular izquierda. Básicamente van a ser dos proyecciones, una de frente y oblicuas. ¿Cómo vamos a realizar la evaluación de ambas articulaciones externoclaviculares de frente? ¿Sí? Pueden ser ambas o puede ser una, ¿no? Bueno, en este caso yo voy a mencionar cómo trabajar evaluando ambas articulaciones, ¿sí? La derecha y la izquierda. El paciente va a estar en decúbito ventral, vamos a centrar el plano medio del paciente, va a coincidir con el plano medio de la mesa, la distancia foco-película va a ser de 1 metro. Al paciente le vamos a pedir que apoye la cara de costado, del lateral que le quede más cómodo, derecho o izquierdo, eso es indiferente. Los brazos pueden ir a lo largo del cuerpo o si ustedes quieren también pueden ir los brazos puestos hacia arriba, ¿sí? Como el paciente esté más cómodo. Lo importante es que esté centrado el plano medio del paciente, que coincida con el plano medio de la mesa y obviamente el rayo también tiene que coincidir con el plano medio de la mesa, ¿sí? Vamos a trabajar con un chasis 18×24 apaisado y el chasis lo vamos a colocar. El borde superior del chasis va a ir a la altura del hombro, de ahí hacia abajo. Es una práctica que se realiza con buquis, ¿sí? La incidencia del rayo va a ser a nivel de la tercera vértebra dorsal o desde la primera entre la primera y la segunda tercera vértebra dorsal, ¿sí? Va a ser un rayo perpendicular que no va a recibir angulación. Más que desde la primera, yo diría que la incidencia del rayo tiene que ser entre la séptima cervical, digamos que la séptima cervical está ahí, vieron la prominencia que tienen de la apófisis transversa de la cervical cuando termina el cuello, desde ahí más o menos a la tercera dorsal, ¿sí? Entre medio de la séptima y la tercera, o bien la incidencia si quieren en la tercera vértebra dorsal, es donde tiene que incidir el rayo. De esta forma el rayo lo que va a hacer es pasar entre medio de ambas articulaciones externos-claviculares. Recuerden que las clavículas se articulan con la cara lateral del manubrio esternal, ¿sí? Del esternón. Esta RX va a ser realizada en expiración, o sea, le vamos a pedir al paciente que respire hondo, 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 que lo largue todo el aire. Cuando lo largó todo, ¿sí? Hace una apnea respiratoria y uno realiza un disparo. ¿Qué técnica voy a utilizar? Y voy a utilizar una técnica como de columna dorsal que van a ser unos 58 kilovoltios, ¿sí? 300 miliamperes, y voy a utilizar 0,12 en milésimas de segundo, ¿sí? Creo que no me olvido nada más. Bueno, esta es la imagen que van a visualizar. Como pueden ver, tienen la columna dorsal, ¿sí? Acá pueden visualizar lo que es la tráquea, ¿sí? El aire de la tráquea. Acá tienen una cabeza articular el extremo de la clavícula que articula con el maniobro esternal. La otra clavícula que también articula ahí con el manubrio esternal, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que evaluar, obtener bien despejado, es esta articulación. O sea, de la mitad de la diáfisis de la clavícula hasta la cabeza de la clavícula,
el espacio articular y la clavícula, ¿sí? Esta es la imagen que van a visualizar. Obviamente hay que colimar, ¿sí? Le puedo colocar protección gonadal al paciente si quiere, pero bueno, estamos bastante lejos, digamos, de la pelvis, pero sí estamos cerca de la tiroides, ¿sí? Y la realizamos en póstero anterior porque nosotros necesitamos que la clavícula esté en contacto, o sea, que la articulación esté en contacto con el receptor de imágenes, ¿sí? Por eso no se realiza en la proyección anteroposterior. Bueno, ¿cómo va a estar conformada lo que es la articulación esternoclavicular? Va a estar conformada por el esternón, por la clavícula distal, la clavícula proximal y bueno, y la columna dorsal en realidad se va a ver. Bueno, y acá lo que tengo es una RX unilateral de clavícula que podría ser una oblicua de clavícula. Recuerden que yo les mencioné que se podía hacer un frente póstero anterior donde se pueden evaluar las dos articulaciones o una sola si quieren, y después lo que pueden hacer es una proyección por ahí un poco oblicuada de una de las articulaciones. Entonces, ¿cómo va a ser? Lo que vamos a hacer va a ser una oblicua anterior, ¿sí? Que va a ser una oblicua anterior derecha o izquierda, dependiendo de la, la articulación que queramos hacer. Entonces, lo que yo voy a hacer es poner al paciente en decúbito ventral, ¿sí? O sea, panza para abajo. Vamos a centrar al paciente con la mesa con respecto a la articulación que voy a trabajar. Entonces lo que voy a hacer es voy a trazar una línea paralela, ¿sí? Al plano medio sagital, y esta línea paralela, que es la que atraviesa, la que pasa por la mitad de la articulación, lo que voy a hacer es centrarla con respecto a la mesa, ¿sí? Una vez que lo centré al paciente con respecto a la mesa, lo que voy a hacer es que el paciente eleve el brazo, ¿sí? Si yo voy a hacer la articulación acromioclavicular derecha, voy a agarrar y voy a elevar, voy a flexionar, voy a elevar el brazo izquierdo, ¿sí? Como que lo doblo y apoyo la palma en la mesa. Entonces, de esa forma, la articulación queda bien paralela al plano de apoyo, la articulación derecha. Bueno, también se va a realizar a 1 metro de distancia, con buki, ¿sí? También se va a hacer en expiración, una vez que el paciente larga todo el aire, ahí hago el disparo, y el rayo va a ser a la altura también de la dorsal 3, pero un poquito, o sea, digamos, a nivel de la dorsal 3, pero a nivel de la apófisis transversa, porque ya no estamos trabajando en el plano medio sagital, ¿sí? Entonces va a ser a nivel de la D3, pero la incidencia va a ser a la altura de la apófisis transversa. Y lo mismo va a pasar si quiero evaluar la clavícula, la articulación acromioclavicular izquierda. ¿Qué es lo que hago? El paciente está en decúbito ventral, centro, la articulación acromioclavicular izquierda, con respecto al plano medio de la mesa, y lo que hago es flexionar o doblar el brazo derecho. Entonces, de esa forma, cuando yo hago ese ejercicio, la articulación izquierda, en este caso, va a quedar bien apoyada, bien paralela al plano de apoyo, ¿sí? Cuando uno levanta el brazo, lo que está haciendo es una pequeña rotación del plano medio, ¿sí? Serán unos 15 grados. Por eso se llama oblicua, porque no es a 90 grados la práctica, pero no es que sea una super oblicua. Es una forma de, digamos, de ver la articulación un poco más abierta, que ofrece otra imagen, ¿sí? Si ustedes pueden ver acá pueden ver bien lo que es la cabeza de la clavícula y pueden ver bien el espacio articular. Entonces es otra forma de visualizarla, ¿sí? De hacer foco ahí y rotar un poco para por ahí dejar la articulación perpendicular, digamos, al plano de apoyo, ¿sí?
Pero bueno, es básicamente lo mismo. O lo hacemos en póster anterior, como en una posición neutra, o lo que hacemos es oblicuar un poquito el plano medio sagital, unos 15 grados, o sea, elevando hacia el brazo, y, y después mantenemos el resto de los parámetros. Luego que cambiamos el centrado, ¿sí? Una cosa es hacer, o en una proyección evaluar las dos articulaciones, y otra cosa es hacer una sola, evaluar una sola. Si evalúo una sola, obviamente tengo que cambiar los parámetros de centrado. Y la técnica es exactamente igual que la otra, porque es mínima la rotación del plano medio sagital que hay, ¿sí?